sea derramada, que las súplicas de cada uno de los hermanos sean escuchadas, Señor Jesús. Te suplico por todos los hermanos y hermanas que se hicieron el día de hoy presentes, tienen una muestra de agradecimiento hacia ti por todo lo que tú has hecho con cada uno de ellos. Yo te suplico, Señor Jesús, que este servicio pueda ser agradable a ti. Te suplico que tu mano poderosa y que tú tomes el control de este santo lugar, de todo lo que se vaya a realizar acá, Señor Jesús. Quiero que tú lo tomes en tus manos. Te estamos dando, Señor, quizás un poco tiempo, Padre bendito, pero lo hacemos con todo el corazón, Señor Jesús. Te agradecemos, Padre bendito. Amén. No, no es ahí. Ahorita lo conecto. Así puestos de pie, les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en su capítulo 16, de adelante. Va a tocar batería. Vaya, ahora están ustedes ahí. Salmos capítulo 16. Amén. Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pues sí, mire. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de Se ti. mete a mi perfil. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová siempre he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. A mí me gustó mucho el capítulo, el versículo 9, y El 1. se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Sí. Así que en esta hora pienso de que 7. todos trajimos nuestras manos y nuestra voz, y que Lo apago. gocen instrumentos para alabar y exaltar el nombre del Señor. Así que hermano Julio, No, por eso, pues, pero mire, ve. Si me hace 7, me hace así, ve que lo apague. Y si le sube o baja así. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Es un gran privilegio nuevamente estar en la casa del Señor. No sé si se alegra usted, hermano y hermana, que Dios nos ha permitido la vida, la salud. Si hacemos números, no podemos contar todos los beneficios que Dios nos da. Así de que esta noche le vamos a cantarle al Señor. En agradecimiento a Él le vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Amén. La alabanza, las 100 ovejas. Vamos a cantar en esta noche las 100 ovejas.
Amén. Vamos a cantarle al Señor en esta noche. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas tengo.